Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, recién por ahí vieron que se estaba hablando sin audio, así que nada, ya lo solucionamos. Mi nombre es Nadia David, soy ayudante de la primera cátedra de anatomía y hoy les voy a estar dando la clase de prosencéfalo, ¿sí? Bueno, primeramente, antes de empezar, manden al chat un hola, buenas tardes, algo para que sepa que me están escuchando, ¿sí? Bien. Y mientras pasemos a la primera imagen. Bien. Bueno, antes los objetivos, vamos a aprovechar esta clase para diferenciar, como hicimos en generalidades, una tomografía de una resonancia magnética. También vamos a identificar el prosencéfalo dentro de lo que son estas imágenes, estos estudios, y vamos a buscar estructuras que pertenezcan tanto al telencéfalo como al diencéfalo. Esto lo vamos a hacer en cortes coronales, cortes sagitales y axiales. Bien, bueno. Bien, vamos con la primera imagen y antes de empezar les voy preguntando, o les voy pidiendo mejor dicho, que me definan en sí qué es el prosencéfalo, ¿sí? ¿Qué sería el prosencéfalo? Mientras van contestando esa pregunta, les presento esta imagen. Es una resonancia magnética. Está ponderada en T2. Me doy cuenta de esto. A ver, saco el puntero. Porque ven estos espacios que se ven justamente hiperintensos o blancos. Bueno, representa el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que siempre en una resonancia magnética ponderada en T2 se va a ver blanco. Bien. Bueno, es un corte sagital. Pueden ver que hay estructuras pertenecientes al prosencéfalo y estructuras que son ajenas al mismo, ¿no? Estructuras que ya habían visto antes. Por ejemplo, la médula espinal, el tronco del encéfalo, junto con la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. A su vez también pueden distinguir el cerebelo. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Vamos a utilizar durante toda la clase el eje prosencefálico, ¿sí? Esta línea imaginaria que pasa a través del eje longitudinal del prosencéfalo. Por eso acá siempre van a encontrar la rosa de los vientos, que bueno, justamente marca dorsal, ventral, rostral y caudal. Bien, en sí, el prosencéfalo es la vesícula encefálica anterior. Vieron probablemente en generalidades que el encéfalo se va a formar antes por tres vesículas, ¿sí? La anterior, la media y la posterior. Y justamente la media y la posterior fueron las que vieron en clases pasadas. Vamos a ver la anterior, o sea, el prosencéfalo, que a su vez se diferencia en telencéfalo, que es todo esto que está acá, y diencéfalo. Ahora, como ven, lo señalé muy a grosso modo, ¿no? Que es el telencéfalo, que es el diencéfalo, pero sepan que se puede usar algunos parámetros anatómicos para decir, bueno, acá empieza uno y acá termina el otro. Por ejemplo, si ustedes ven esta estructura de acá, que es bastante hipointensa, oscura, van a distinguir que es el quiasma óptico, ¿ok? Esta es una estructura que nos permite separar hacia rostral el telencéfalo del diencéfalo, junto con esto de acá que estoy marcando con el puntero, que es la comisura blanca anterior. Esto no se preocupen, lo vamos a ir marcando mejor después en otros cortes. Y bueno, también tenemos este espacio de acá que, como ven, tiene líquido cefalorraquídeo y me doy cuenta por la intensidad con la que se ve en la imagen. Y esto es el foramen interventricular, que hacia rostral, como les digo, nos separa el diencéfalo del telencéfalo. Bueno, acá, ahí se me fue el puntero, pero esto. Sepan también que hacia el lateral hay otro límite que es la cápsula interna, que en este caso no se las marco porque no se ve en la imagen. Pero no se preocupen que también después lo vamos a ir viendo en los cortes axiales y en los cortes coronales. Bueno, mientras tanto, vamos a... olvidé decirles que también el diencéfalo, que es esto de acá, lo podemos separar del mesencéfalo, ¿ok? Que recuerden que pertenece al tronco del encéfalo. Justamente podemos utilizar para esto una línea imaginaria que va a pasar por
los cuerpos mamilares, que son estas estructuras que ven acá, y también por la comisura blanca posterior, que la encontramos por esta zona. Para dejarlo más claro, marqué esta línea, y bueno, con estos 3 círculos les marqué las estructuras antes mencionadas, ¿sí? Bien. ¿Por ahora alguna duda? Mientras van contestando al chat, les voy adelantando que vamos a empezar por telencéfalo, ¿sí? Van a ver que el telencéfalo, lo más característico, lo que uno piensa primero cuando habla de telencéfalo son los hemisferios cerebrales, pero esta no es la única estructura que conforma el telencéfalo. Vamos a tener también fibras comisurales, núcleos y bueno, asociado el ventrículo lateral que encontramos por acá. Bien. Bueno. Para empezar entonces con telencéfalo, como les había adelantado, toda esta estructura, que es la más voluminosa, es el hemisferio cerebral. Para ser más específicos, estamos viendo la cara interna o la cara medial. Tengan en cuenta que los hemisferios cerebrales pueden separarse en lóbulos y estos lóbulos pueden también tener giros. Ambos se forman por surcos de mayor o menor profundidad. Vamos a empezar marcando los surcos, así después les puedo ir mostrando qué lóbulos o qué giros se pueden distinguir dentro de lo que es esta cara. Bueno, primeramente, acá hacia rostral, vamos a encontrar este surco. Este surco se llama surco paracentral, ¿sí? Que no es lo mismo que este que está un poquito más caudal, que es el surco central, ¿bien? Después les voy a mostrar del otro lado que el surco central, por ejemplo, se ve también de la cara lateral. Yendo un poquito más hacia caudal, se puede ver este surco que tiene una característica particular y es que desciende o tiene un trayecto parecido a los otros, pero acá va a dar como una especie de giro brusco y va a cambiar el trayecto. Justamente este es el surco marginal. El surco marginal, como ven acá, va a cambiar el trayecto y va a recibir el nombre de surco del cíngulo o surco del giro del cíngulo, ¿sí? Que después, bueno, ya les adelanto, va a relacionarse con este giro de acá, que bueno, es el giro del cíngulo, ¿sí? Bien. Bueno. Después encontramos este otro surco bastante marcado, que es el surco parieto-occipital. El surco parieto-occipital justamente nos separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Tengan en cuenta que se ve o se nota mucho más de la cara medial que de la cara lateral, ¿sí? Y bueno, por último, este surco de acá que nos separa, bueno, la cuña del giro lingual. Este es el surco calcarino. Y bueno, ahora en base a los surcos podemos ir nombrando qué estructuras va a separar. Y primeramente la porción más rostral y también de mayor tamaño es esta estructura perteneciente al lóbulo frontal y es el giro frontal medial. El giro frontal medial es la continuación del giro frontal superior que se ve en la cara externa y bueno, es la continuación que se ve en la cara medial, ¿ok? Giro frontal medial. Como ven, es el giro más rostral y de mayor tamaño. Seguido, vamos a encontrar entre este surco que ya les había dicho que era el surco paracentral y entre el surco marginal a el lóbulo paracentral. El lóbulo paracentral tiene una particularidad y es que en la cara externa van a ver que representa 2 lóbulos o contiene giros pertenecientes a 2 lóbulos. El lóbulo frontal hacia rostral y el lóbulo parietal hacia caudal, justamente separados por este surco que está en el medio, que es el surco central. Ahora, el surco central en sí van a ver también que también se ve en la cara externa, se los voy a mostrar en unas imágenes más adelante. Va a tener o va a separar el giro precentral del giro postcentral, que justamente se continúan en la cara interna, como ven acá, y en un momento van a comunicarse justamente a esta altura. ¿Ven cómo los dos giros, digamos, parece que se unen? Bueno, esto tiene un nombre y justamente es el opérculo frontoparietal superior.
hay uno inferior que también se ve en la cara externa. Bien, bueno, como les decía, este es el lóbulo paracentral, y seguido de este tenemos a la precunia. La precunia se encuentra entre el surco marginal y entre el surco parieto-occipital. Y bueno, pertenece al lóbulo parietal. Bien. Y bueno, si tenemos la precunia, vamos a tener acá a la cuña, justamente entre el surco parieto-occipital y el surco calcarino. Y bueno, por último, lo que podemos marcar es el surco lingual, el giro lingual. Bien. Les había adelantado que este giro de acá se llama el giro del cíngulo. Este lo vamos a encontrar entre dos surcos. Uno que ya les había dicho, que es el surco del cíngulo, acá. Y también este surco que se ve acá, dorsal al cuerpo calloso, que es el surco pericalloso. Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, mientras, para repasar, vuelvo a marcar toda esta estructura de acá. Es el giro frontal medial, seguido del lóbulo paracentral, la precuña, la cuña y el giro lingual, acá, chiquito. Bien. En sí, esas estructuras podemos marcar de hemisferios cerebrales en la cara medial, en esta imagen. Pero también, si vamos a la cara externa, un corte donde se pueda visualizar, primeramente sepan que no va a ser tan clara como la cara interna, más que nada por la forma que tiene y por la incidencia del corte. Hay giros que se pueden marcar, giros que no. Pero principalmente se las muestro para que vean este lóbulo que no pudimos ver en la cara interna, que es el lóbulo temporal, acá. Y también para que vean este surco que sí les había marcado, que es el surco central. ¿Ven cómo se ve desde la cara externa? Y justamente me separa al giro precentral del giro postcentral. El postcentral pertenece al lóbulo parietal y el precentral al frontal. También otro surco que no se podía visualizar es el surco lateral, que separa al lóbulo frontal y parietal del lóbulo temporal. Después vamos a ver en otros cortes que si separamos estos lóbulos vamos a encontrar otra corteza, que es la corteza del lóbulo de la ínsula. Bien. Bueno. Ahora sí, esta imagen es parecida a la que veíamos antes. Es un corte sagital, es una resonancia, pero ahora está ponderada en T1. Me doy cuenta porque veo que el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso, ¿sí? Bien, de vuelta, acá tenemos la rosa de los vientos, son los mismos términos de situación. Y lo que les quería mostrar de esta imagen es algunas comisuras, ¿sí? Algunas fibras de sustancia blanca que van a comunicar una porción del hemisferio cerebral izquierdo con el derecho. En este caso tenemos esta estructura de acá, que como ven ocupa una gran parte del prosencéfalo, o bueno, sí, se proyecta en varias zonas. ¿Saben cómo se llama? Bueno, mientras les adelanto que tiene un pico, tiene una rodilla, un cuerpo y bueno, tiene el rodete, o también lo pueden leer como esplenio. Y sí, este es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es importante que sepan las porciones que tiene y también la disposición que tiene, justamente porque en un corte coronal, por ejemplo, es distinto lo que van a ver si hacen un corte a esta altura, más rostral, a que si hacen un corte más caudal, ¿verdad? No van a encontrar, o no esperen encontrar, la rodilla del cuerpo calloso en el corte más caudal que vean, ¿sí? Lo más probable es que no se vea el esplenio. Bien. Como ven, el cuerpo calloso está justamente dorsal a este espacio que correspondía con el ventrículo lateral, que bueno, en la línea media tiene
al septum pellucidum, que separa un ventrículo del otro. Bien, y justamente debajo encontramos otra estructura de sustancia blanca que corresponde con el cuerpo del fornix, ¿sí? Que de vuelta, el fornix van a leer que tiene un cuerpo, tiene 2 pilares y 2 columnas. Estas no las puedo marcar en esta imagen, pero después vamos a ver un corte coronal donde sí las podemos ubicar. Sepan que el cuerpo es único y se encuentra en la línea media, así que por eso se ve en este corte. Bien. Después, otras estructuras que les había nombrado un poco por arriba son justamente, y acá las marqué con un círculo, la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. Ambas, como ven, van a unir dos porciones distintas, o bueno, dos zonas del hemisferio izquierdo con el derecho, los hemisferios cerebrales, y como les había nombrado antes, sirven para separar, por ejemplo, el telencéfalo del diencéfalo. A ver, ¿qué saco esto? Bien. Bueno. De paso, ya que estamos en esta zona, podemos reconocer estructuras pertenecientes a el diencéfalo, por ejemplo, el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, ¿sí? El tálamo es la porción más central y también de mayor tamaño. Justamente vamos a encontrarlo en relación al tercer ventrículo, que vamos a ver bien en otros cortes. Y también van a ver que hacia ventral, si bien en una imagen no se distingue tanto, la porción más ventral, que está inferior al tálamo, es el subtálamo, ¿sí? Bien. Ahora, si vamos un poquito más rostral y más hacia inferior, nos encontramos con la porción que corresponde al hipotálamo. Bien, con los cuerpos mamilares. También acá podemos ver, bueno, el quiasma óptico que les había mostrado antes, y está en relación a esta estructura de acá que pertenece, o que es en sí, la glándula hipófisis. Bien, bueno, ¿hasta acá alguna duda? Bien. Bueno, les decía, hipotálamo, tengan en cuenta esto, si está más rostral y un poquito más inferior al tálamo, esperen encontrarlo justamente en cortes más rostrales. Después se los adelantó para cuando veamos los cortes coronales. Y acá, como les había nombrado, está hacia caudal el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo podemos distinguir esta estructura de acá, que a ver si saco el lápiz, por ahí se va a ver mejor. Denme un segundo. Acá. Bien. ¿Ven que hay como un piquito que está en relación a la comisura blanca posterior? Bueno, esto es la glándula pineal, ¿sí? Que también pertenece a lo que es el epitálamo. Y como ven, se relaciona, esta superior, a los tubérculos cuadrigéminos. Bien, a ver, voy a borrar esto. Listo. Bueno. A ver, dame un segundo. Ah, eso. Bueno, tengan en cuenta que de telencéfalo no nombré algunas estructuras que son importantes marcar, pero se van a ver mejor en otros cortes, o bueno, mejor dicho, se van a ver en otros cortes, ¿sí? Y estoy hablando principalmente de los núcleos de la base. Que bueno, si ahora sí pasamos de imagen, ahí va, los vamos a ver acá. Este, primeramente vamos a ubicarnos, es un corte axial, ¿sí? De vuelta, seguimos con una resonancia magnética. Esto es rostral, esto es caudal, esto de acá es medial y bueno, esto es lateral. Ahora, antes de ir a los núcleos de la base, distingamos estructuras que nombramos antes. Por ejemplo, esta porción de acá corresponde a la corteza del lóbulo frontal. Podemos ver también a la fisura longitudinal separando ambos hemisferios. Y acá vemos una fisura que después en otros cortes la vamos a ver más claramente, pero es la fisura lateral, que les había mostrado cuando vimos la cara externa del hemisferio cerebral. Bien, justamente separa el lóbulo frontal de este lóbulo de acá, que es el lóbulo parietal.
Y a su vez, si se dan cuenta, si bien acá se ve corteza, es como que un poquito más profundo se puede ver de vuelta más corteza. Bueno, esta es la corteza de la ínsula, ¿sí? Que justamente se encuentra, digamos, escondida dentro de estos lóbulos. Y bueno, separando este surco. Y bueno, más hacia caudal nos encontramos con la corteza del lóbulo occipital. Y de vuelta, bueno, el surco longitudinal. Y estructuras que también nombramos antes, por ejemplo, son estas de acá. Son como unas fibras que conectan una porción del hemisferio cerebral con el otro hemisferio. Y acá también. ¿Saben a qué corresponden? Bien, bueno, mientras van contestando, de paso les muestro este espacio. Todo este espacio que, como ven, por dentro contiene líquido cefalorraquídeo, que es el ventrículo lateral. El ventrículo lateral, después van a verlo bien en otras clases, pero tienen que conocerlos para esta, porque en base a sus porciones y a sus relaciones pueden ubicar distintos núcleos, por ejemplo. Pero bueno, bien. Esto de acá que les había marcado es el cuerpo calloso. Acá. Acá y acá. O sea, lo negro. Ahí va. Justamente acá está la rodilla y el rodete. Bien. Bueno, ya que nos ubicamos y marcamos estructuras que conocíamos, podemos empezar a buscar los núcleos, ¿sí? Que quizás es lo que más se dificulta a la hora de marcar en imágenes, o bueno, en frascos también, porque son estructuras bastante pequeñas, son estructuras que la diferencia de color o intensidad a veces no es muy marcada, pero si siguen practicando y entrenan el ojo, les va a salir, además de conocer las relaciones. ¿Por qué? Porque justamente les había dicho que en relación al ventrículo lateral, por ejemplo, vamos a encontrar un núcleo. Principalmente en esta imagen podemos ver que, bueno, este es el ventrículo lateral y hay una estructura que, como ven, tiene una densidad similar, por no decir igual, a la densidad de la corteza cerebral, ¿ok? Justamente es porque acá hay un cúmulo de somas, ¿sí? Pertenecientes al núcleo caudado. Más que nada la cabeza del núcleo caudado, que a ver si lo puedo dibujar. Un momentito. Bueno, más o menos. Bueno, ahí se me fue algo así. Bueno, como ven, ser dibujante no es lo mío, pero en sí ven que se ve como una estructura del mismo color o la misma intensidad, digamos, que la corteza. Bueno, justamente es el núcleo caudado. A su vez, una vez que encuentran el núcleo caudado, pueden empezar a marcar otras estructuras. Por ejemplo, acá, esperen que saco el puntero, mejor no dibujo porque creo que es peor. Miren, acá, como ven, hay otra estructura que también tiene una intensidad igual a la corteza o a la sustancia gris en general. Esto corresponde principalmente al putamen. El putamen siempre lo van a encontrar lateral al núcleo caudado, pero no es la única relación, justamente porque entre medio del núcleo caudado y del putamen va a haber una estructura de sustancia blanca que los va a separar. ¿Saben cómo se llama? Y esto sí lo voy a intentar dibujar para que se vea mientras me contestan. Bueno. A ver. Bueno, más o menos. Bien, bueno, esto de acá es la cápsula interna. ¿Ven que hay la sustancia gris acá se ve más oscura, ¿sí? Se ve más hipointensa? Bueno, como ven, va a haber una estructura, o sea, la cápsula interna que nos va a separar los dos núcleos. Esta tiene porciones que quizá leyeron. Va a tener un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Brazo anterior, todo por acá. En el medio va a flexionarse formando la rodilla y el brazo posterior, ¿sí? Que nos separa entonces el núcleo caudado del putamen. ¿Son los únicos núcleos que existen? No. Hay otros. Por ejemplo, el claustro, que después vamos a ver otra imagen donde se ve mejor.
pero también tienen que tenerlo en cuenta para marcarlo, tanto en una imagen como en un frasco, y porque en base a ese podemos marcar la cápsula externa y la cápsula extrema, ¿sí? Bien, que eso... acá, bien. En esta imagen se ve un poquito mejor. De vuelta, lo que veníamos viendo, corteza del lóbulo frontal, surco lateral, acá está la corteza de la ínsula, y como ven, acá por ejemplo se vuelve a ver el núcleo caudado y acá el putamen, se ve un poco mejor o más claro. Entre medio tienen la cápsula interna, acá, brazo anterior, rodilla, por acá rodilla, brazo posterior, y lo que les quería mostrar es esta línea muy delgadita que se ve acá, que también es de sustancia gris, y esta línea representa el claustro, ¿sí? Vamos a practicar de vuelta la motricidad para ver si lo puedo marcar. Ahí va, bien, vamos mejorando. ¿Ven esa línea? Bueno, eso es el claustro, ¿sí? Es una línea muy delgadita, es prácticamente, no sé, mide 1 milímetro, es muy, muy pequeña, pero se puede ver. Y una vez que la ven, van a poder delimitar o marcar la cápsula externa y extrema, que ahí se las voy a señalar con el puntero. Justamente, vamos de vuelta. Cápsula interna, por acá. Cápsula externa entre el putamen y el claustro. Y la cápsula extrema, ¿sí? Que está entre el claustro, que es lo azul, y esta estructura de acá, que es la corteza de la ínsula, ¿ven? Corteza. Bien, perfecto. Además de esto, en esta imagen podemos ver otros núcleos, ¿sí? Porque yo les había nombrado, bueno, el putamen, el claustro y el globo pálido. Pero también, perdón, el núcleo caudado. Y justamente ahí me pisé, lo que falta es el globo pálido, ¿no? Que son núcleos, o un núcleo, que está medial al putamen. Y como lo dice su palabra, si bien es sustancia gris, se va a ver como más, literalmente más pálido o más clarito el color que el putamen. ¿Ven que acá se ve una diferencia de color? Que si bien no es tan hiper intenso como puede ser este núcleo, el putamen, tampoco es de la intensidad de la sustancia blanca. ¿Ok? Esto de acá es el globo pálido. El globo pálido, todo esto. Bien. Y en sí, esto después, si lo pueden marcar, por ejemplo, en una imagen, también lo van a poder marcar igual en un frasco. Si saben las relaciones, les va a resultar mucho más fácil. Y bueno, también podemos marcar acá, de vuelta, a estructuras pertenecientes a los ventrículos laterales, acá, un poquito por acá. Y acá se empieza a ver un poquito del tercer ventrículo, ¿sí? Que justamente es impar y está en la línea media. ¿Ok? Siempre lateral al tercer ventrículo van a empezar a ver el tálamo. ¿Ok? Por acá. Bien. ¿Hasta ahora alguna duda? Voy mientras a borrar esto. Bueno. Bien, esta imagen de acá no es para mostrar nada nuevo a lo que veníamos hablando, pero es porque en los trabajos prácticos suele haber un poco de confusión para diferenciar una tomografía de una resonancia, ¿sí? Porque tienen claro que se va a ver la cortical hiperdensa, pero pueden llegar a confundir, por ejemplo, vamos de vuelta atrás, esta estructura y decir que es la cortical. Y no, en sí, como ven, me fui muy atrás ahí va. Como ven, la cortical se ve primeramente bien hiperdensa, perdón, y fíjense la densidad que tiene, ¿ok? El grosor y además la relación íntima que tiene con el encéfalo, con los hemisferios cerebrales. ¿Ven cómo está como prácticamente pegado, por decirlo, muy cerca? En cambio, si vamos acá, van a ver todo este espacio, ¿sí? Más que nada eso, ténganlo en cuenta a la hora de ver una imagen. Lo más probable es que vean resonancias,
pero siempre sepan eso, no se vayan a confundir esta estructura, que es más que nada tejido adiposo, con la tomografía, con la cortical. Bien. Bueno. Y de vuelta acá, con mucho amor, se puede ver también el núcleo caudado, el putamen, un poquito, y bueno, principalmente eso, bueno, los ventrículos. Bien. Bueno. Ahora sí. Ese corte, el corte axial, sirve para ver los núcleos como de una forma más panorámica, pero quizás se complica un poco más ahora sí cuando vemos un corte coronal, porque en los cortes coronales no vamos a ver primeramente todos los núcleos a la vez, o vamos a ver alguna parte del núcleo, y depende del que hablemos, cambia un poco las relaciones que tiene. Por ejemplo, no les había dicho, pero el núcleo caudado tiene varias porciones, ¿sí? Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Y no es que es recto, ¿sí? Va a tener distintas relaciones según vayamos avanzando en los cortes. Y bueno, o hay otros núcleos que no nombramos que aparecen quizá en 1, 2 cortes como máximo, porque son mucho más pequeños que, por ejemplo, el putamen, ¿sí? Esta imagen justamente es buena para eso, pero antes de marcar los núcleos, de vuelta, vamos a ver lo que ya habíamos visto antes. Esto de acá es el surco de la fisura longitudinal. Toda esta corteza pertenece a la corteza frontal, del lóbulo frontal, digamos. Y por ejemplo acá vamos a ver de vuelta un espacio con líquido cefalorraquídeo que pertenece a los ventrículos laterales. Si ven en el medio, quizá acá no tanto, pero acá se va a ver como una especie de línea que va a separar un ventrículo lateral del otro, y esto es el septum pellucidum, ¿sí? Encima de estos, de vuelta, el cuerpo calloso. Ahora, y ahí sí, vamos a volver a practicar mi motricidad, porque quiero marcarles una estructura que quizá escucharon nombrar, que se llama la pinza de cangrejo. Así que voy a hacerlo con mucho cuidado, el mayor cuidado que pueda tener. Justamente la pinza de cangrejo no es una estructura en sí, sino que son varios núcleos que en este tipo de cortes se van a ver, justamente va a aparecer como una pincita de cangrejo, como así, que sirve justamente, a ver un momento, sirve para poder ubicarse bien y decir, bueno, este está el núcleo, este no es, este sí es. Denme un segundo que es como que tengo que concentrar todo para hacer este dibujo. Ahí va. Vieron cómo voy mejorando. Bien, listo. Bueno, más o menos. Ahora, esto es la pinza de cangrejo. En sí, está compuesta hacia medial por la cabeza del núcleo caudado, que de vuelta, como les había dicho antes, ¿dónde la voy a encontrar? Y lateral al ventrículo lateral. Vieron cómo la relación se va a mantener siempre. Después, hacia el lateral, tenemos de vuelta al putamen, que ya habíamos visto en otros cortes que es así, ¿ok? Núcleo caudado, putamen hacia el lateral, pero ahora cambia algo, que en el medio, digamos como la bisagra de la pinza, va a encontrarse otro núcleo. Justamente este núcleo que va a encontrarse acá es el núcleo accumbens, ¿sí? El núcleo accumbens, que no lo vamos a ver en muchos cortes, a diferencia de los núcleos que estamos viendo, es un núcleo bastante pequeño, pero bueno, se ve acá. Y como les había mencionado, esta estructura que está entre medio de el núcleo caudado y del putamen es la cápsula interna, de vuelta, por acá. Voy a borrar ahora esto, así lo ven sin este, bueno, hermoso dibujo que hice. Bien. De vuelta, núcleo caudado. Si me olvido de la pinza de cangrejo, igual yo sé que es el núcleo caudado porque sé que está lateral, el ventrículo lateral, así que no me preocupo. Después, hacia el lateral, el putamen, y en el medio, el accumbens, el núcleo accumbens. Y bueno, esta estructura es la cápsula interna. Bien. Después vamos a ir avanzando y vamos a ver otras estructuras, pero me olvidé de nombrarles que acá se va a ver el surco, de vuelta, el surco lateral, y acá están los lóbulos temporales.
Bien, ahí pasamos de imagen, fuimos un poquito más caudal y de vuelta lo que estamos viendo, fisura longitudinal, fisura lateral, lóbulo temporal, lóbulo frontal, corteza de la ínsula. Y acá, de vuelta, el ventrículo lateral, nos encontramos con, de vuelta, el núcleo caudado, ¿sí? Tenemos el núcleo caudado, la cápsula interna. Acá podemos llegar a ver de vuelta el putamen y en el medio, más que nada acá se ve un poquito, de vuelta el globo pálido, ¿sí? Bien. Les quería marcar en esta imagen, que les había nombrado antes, esta estructura, que como ven tiene la misma intensidad que la sustancia blanca, porque lo es, y es la comisura blanca anterior. Ven como en los cortes sagitales veían un punto, y acá ven justamente estas fibras que se dirigen transversalmente de un hemisferio al otro. Superior a esta vamos a encontrar esta estructura, que también pertenece a fibras del fornix, ¿sí? Son los pilares del fornix. Vieron que les había contado que el fornix tiene un cuerpo, tiene dos pilares, tiene dos columnas. Bueno, estos son los pilares. Acá. Bien. Y también les iba a marcar acá, que bueno, les había dicho que este es el lóbulo temporal. Vamos a ver por acá, se va a empezar una estructura que es el cuerpo amigdalino. Que bueno, acá lo había marcado con unas flechas. Bien. Bien, seguimos. Bueno, estamos acá, en este corte, acá. Pasamos a un corte un poquito más caudal. Ahora, en este corte podemos distinguir otras estructuras que no habíamos visto tan claramente. Por ejemplo, acá, ¿ven que hay un espacio en la línea media? Bueno, este espacio no pertenece al ventrículo lateral, sino que ya es el tercer ventrículo, ¿sí? El tercer ventrículo, tengan en cuenta que cuando lo ven van a poder ubicarse y buscar al tálamo, que está lateral al mismo. Y lo vamos a ver más o menos por esta zona. No señalo acá porque acá van a ver que como es un corte un poquito más rostral, lo primero que van a distinguir es el hipotálamo. ¿Se acuerdan que les había marcado que el hipotálamo es más rostral? Bien. Después acá tienen de vuelta el cuerpo del núcleo caudado y acá le agrego, se ve mejor de este lado, núcleo caudado. ¿Ven este circulito de acá? Bueno, esto es la cola del núcleo caudado. Justamente por la disposición que tiene, a este nivel van a ver tanto al cuerpo como a la cola a la vez. Bien. De vuelta. Esto de acá es el putamen. Y este corte lo traje porque de vuelta acá se puede ver el claustro. ¿Ven esta línea de sustancia gris? Que se ve... Bueno, se ve más clara de este lado, sí, bien. El claustro. Una vez que encuentran el claustro, ya pueden decir con seguridad, esto es la cápsula externa, acá. Y acá está la cápsula extrema, seguido de la corteza de la ínsula. Bueno, para que sepan eso que es real, existe el claustro y no es una invención de los ayudantes, sino que se ven algunos cortes y tienen que esperar eso, ver una lámina muy delgada, ¿sí? Después, bueno, de paso lo digo porque se ve muy bien acá, miren, acá está la arteria basilar y justamente se ve la arteria porque vamos a empezar a ver cortes más caudales, donde ya se vea todo esto de acá. Esta estructura corresponde al tronco del encéfalo, ¿sí? Estamos a ese nivel. Y vemos el puente, bien, y el mesencéfalo. Bien, ahora acá, de vuelta, podemos ya empezar a ver, bueno, los lóbulos, ya a esta altura son los lóbulos parietales.
el lóbulo temporal y el surco lateral, junto con la corteza de la ínsula. ¿Qué pasa? A esta altura, ¿ven que acá hay líquido cefalorraquídeo? Más o menos por acá. Bien, es porque van a empezar a ver a las astas temporales de los ventrículos laterales, que si bien lo van a ver bien en la clase de ventrículos, está bueno que sepan desde ahora ya sus porciones y más o menos cómo se relacionan con las distintas estructuras del prosencéfalo. Y esta imagen también está muy buena, de vuelta, para marcar el tercer ventrículo y estas estructuras que son el tálamo, ¿sí? Y acá. Fíjense el tamaño que tienen y cómo se pueden ver en este corte. Y bueno, también de paso, de vuelta, núcleo caudado, más chiquito. Bien. No se confundan el tercer ventrículo con este espacio de acá, ¿sí? Este espacio es una cisterna, la cisterna interpeduncular. Bien, dense cuenta que a esta altura tenemos prosencéfalo y después de acá sigue el tronco del encéfalo. Bueno. Uy. Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Bien. Bueno, lo bueno de saber marcar estructuras en imágenes es que lo más probable es que si lo pueden marcar en una imagen, lo van a marcar en un corte. Más que nada porque hay algunas cosas que se dificultan, más que nada por las densidades o las intensidades, pero en sí es lo mismo. Los cortes que van a ver en los frascos van a ser iguales prácticamente a los cortes de las imágenes. Así que aprovechen esta clase por si tenían un poquito colgado este tema, para después llegar al práctico y poder practicar tanto con frascos como con imágenes y bueno, si quieren también con maquetas. Tengan en cuenta eso, las relaciones son muy importantes porque si yo sé, por ejemplo, dónde están el núcleo caudado o las porciones que tiene, siempre lo voy a poder ubicar, no importa si me olvidé. No intenten memorizarse los cortes, porque realmente se olvidan de una cosa y ya se van a confundir. Sepan eso, lo que les dije, las relaciones y eso, y practiquen. Después de acá, bueno, sí, creo que no hay mucho más que marcar de lo que veníamos marcando. Y bueno, bien. Y bueno, en sí, esa es la clase. ¿Seguro si alguno no tiene alguna duda? Bien, bueno, si no es así, entonces yo me estoy despidiendo. Y bueno, sepan que el viernes que viene tenemos la clase de sentidos. Bien, bueno, acá les dejo las redes sociales que tiene la UAPI. Y nada, me despido. Buenas tardes.